Bueno, son las 5:40 de la mañana, 14 de marzo, 14 de diciembre del 22. Proseguimos. Tengo aquí un texto que al menos yo no estudié por él, ¿no? Imagino que la gente que tiene 70, 80 años sí. De J. M. Ciso Martínez y Humberto Bartoli, Mi Historia Universal, editorial Yocoima, Venezuela, México. Se editaron estos textos en México. Pero me llamó la atención, que es un enfoque, como dirían los catedráticos, científicos, historiógrafos, una historia tradicional en torno a la llamada historia universal. Y este profesor Ciso Martínez, de quien tengo alguna referencia, fue abogado, doctor en ciencias políticas, llegó a ser ministro de Educación, si no me equivoco, en la época, en la gestión de Raúl Leone, murió en los Estados Unidos. Ahora, fíjese el concepto quizá muy trillado, ¿no? La historia es la ciencia que narra y explica los hechos trascendentales del hombre y que acaecieron a partir del momento en que fue inventado. Mire, esto de los hechos trascendentales. Por aquí en el Zulia hay un historiador muy prepotente, por cierto, pero ese no es el caso, el Ángel Lombardi. Reiteradamente este ideólogo del cristianismo católico, por conveniencia, llegó a ser hasta rector de la UNICA, después de ser rector de LUM. La historia es el relato de la mentira, y con eso cierra, ¿no? Eso está como una poetisa acá, que siempre lo que hace es leer el discurso del año de la pera, cuando la extinta Asamblea Legislativa le adjudicó un premio de, no sé, me imagino que en el área literaria. No, la historia, por desgracia, es lo que nunca se dirá. Por ejemplo, hechos trascendentales. A veces se asocian con grandes hombres, quienes han transformado el mundo, ¿no? Tesis rebatida, ¿no? Sí, es importante la figura del líder, pero detrás está una masa, un pueblo, unas clases sociales. Por ejemplo, qué interesante sería conocer, aunque fuera el diario de compañeras, amantes o esposas de Stalin, de Lenin, de Winston Churchill, de la esposa primera de Carlos Andrés Pérez. Aunque algunas saben acomodarnos, como la Manuelita Sáenz. Oyéndolo más menudo lo que trató de hacer este gobierno, alguito, ¿no? Que fue las historias locales. Yo mismo, en un diplomado, ahondé un poco en la historia local de esta comunidad, de la cual los fundadores fueron mis familiares provenientes del éxodo campesino. Y hoy vemos las transformaciones, ¿no?, de estas montículos de tierra, carretera, especie de hatos, campesinos que se traían sus gallos, sus vaquitas, ¿no? Ahí está sonando un gallo, por cierto. Gente que se tuvo que integrar a empresas de corte y costura, enfermería, refresquería, Puerto de Maracaibo, Poriano, lo que llamamos Gocho, la pequeña molinera, y eso desapareció ya. Sin entrar en esos detalles, lo que quiero significar es, y ahora con mucha gente que ha venido a cuidar de casa en la comunidad, no tienen arraigo en la vivencia de estas comunidades, y así sucede en casi todas las comunidades, ¿no? ¿Por qué no? Van haciendo desde lo cotidiano seres ahistóricos,
desconocemos nuestro contexto. Todo lo que está sucediendo mucho con esta gente que tendrá sus razones de irse por la economía, pero nunca conocieron medianamente la geografía y la historia de sus entidades estadales y de sus ciudades o pueblos de las cuales salieron. Entonces, estos los hechos trascendentales, muchas veces calvando, y eso lo han demostrado muchos historiadores investigativos, en diarios, en documentos que habían quedado sellados para la época, se descubren hechos que le dan una arista a los enfoques históricos. Luego vienen las fuentes históricas, ¿no?, de la historia. Sabemos los documentos, los testimonios escritos, los monumentos, los relatos, las ciencias auxiliares, ¿no? Pero a mí me llama la atención de todas esas ciencias auxiliares: antropología, etnografía, etnología, sociología, geografía, geología, cronología, paleontología, filología, que no aparezca la ciencia económica. Siempre está presente, ¿no?, aunque no la nombre, la ciencia administrativa. ¿Quiénes mejores que los licenciados en administración, dado la investigación histórica, para dar con más precisión cómo era la división del trabajo, cuál era el organigrama de esas sociedades en términos de empresas, de negocios, qué caracterizaba administrativamente las propiedades privadas de los medios de producción de la época? Y si se le da un enfoque jurídico y económico, porque entonces los licenciados en administración, investigadores del área histórica, podrían dar atismos, ¿no? Fueron eficientes, eficaces, guardando la distancia, era el modelo pertinente, fueron modelos trasplantados. ¿Qué se entendía como contador o administrador para la época? Sí. Luego tenemos la división de la historia, ¿no?, edad antigua. El hecho más resaltante desde el siglo IV, de 4.000 milenios antes del llamado Cristo, al 4 V de la era cristiana. Aquí resalta, dicen ellos, la escritura, el triunfo del cristianismo en el siglo IV y la destrucción del Imperio Romano de Occidente. Pero el hecho más fundamental acá, fíjense cómo se sesga, ¿no?, porque correspondía a una clase social, Celso Martínez y Bartoli, fue la creación del hombre faber, agricultor, la agricultura, el subproducto, la apropiación de ese producto. Y consiguientemente se crearon civilizaciones: egipcia, babilónica, asiria, etc. Y también no le da la importancia, a mi criterio, ¿no?, a lo que significó el mundo, la filosofía, el pensamiento griego. Pero resalta como buen cristiano el triunfo del cristianismo. Luego está la Edad Media, ¿no?, desde el siglo IV hasta el siglo XV, creo, XVI, de la era cristiana. Hecho histórico: el triunfo del cristianismo, persiste el hombre, la destrucción del Imperio Romano de Occidente por los pueblos bárbaros. Aquí vamos a detenerlo. Primero, esto de pueblos bárbaros, ¿no? Roma se destruye porque había sido una sociedad que solamente a través de la coacción impositiva había dejado la producción.
y una andanada de visigodos venidos del norte, los llamados normandos, y esto y lo otro, consigue terreno fértil para sus tropelías e integración subsiguiente. Es lo que está sucediendo con muchas variantes con Norteamérica. Norteamérica, más allá de que del muro, y no el muro de las lamentaciones de los judíos, el muro Trump, de Donald Trump, para impedir la entrada de inmigrantes. La realidad es que Norteamérica, los llamados bárbaros de esta época romana actuales, son los bárbaros de América Latina. Que van hacia el llamado sueño americano. Pero más que el sueño americano, como más allá de la alienación de esta gente que se va, es el repoblamiento de América del Norte por sus verdaderos nativos. Porque ¿qué hicieron los cuáqueros? Incluso los canadienses. Eliminaron el aborigen. Por cierto, todavía por aquí, si no me equivoco, a comienzo del año hubo una matanza de aborígenes en Canadá. El más atroz y descarado racismo, e incluso capitaneado por la Iglesia Católica. Entonces, estos son los nuevos bárbaros, los emigrantes que pasan por el Darién, luego por el Río Grande y llegan a la América. Luego tenemos esto de los hechos históricos. Concluyó con la destrucción del Imperio Romano de Oriente, o periodo bizantino, por los turcos. Ocuparon Constantinopla, el descubrimiento de América, el Renacimiento. Pero aquí hay dos cosas que este hombre soslaya de manera muy... Bueno, no he leído todo el texto, pero me imagino. Fue las nuevas rutas comerciales que buscaba Europa para expandir la mundialización del capital en ciernes y el mercado que significó América Latina para Europa, específicamente España y Portugal en el comienzo. Luego, la Edad Moderna, desde el siglo XV al XVIII de esta era, ¿no? Figura descollante acá, situación descollante, la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, pero echa atrás, antes de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el maquinismo. En Inglaterra se despega ya la producción, desplazados los artesanos, los trabajadores integrados a la fábrica, a la industria, la sociedad anónima, expansión del capital. Lucha entre el imperialismo portugués, español e inglés y francés y holandés, algo. Y después la era contemporánea, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, ¿no? No dice mayor cosa, pero a mi criterio, desde este siglo XVIII al siglo XXI, hay algo más descollante. Bueno, al menos quienes tenemos un pensamiento de izquierda y asumimos el materialismo de ley, jamás pensamos que China y Rusia serían antítesis de lo que se planteaba en la utopía, dos imperialismos, financiero y guerrero. Porque la Primera y Segunda Guerra Mundial fue la lucha entre el imperialismo norteamericano, europeo, occidental contra el eje italiano,
japonés y alemán. Pero sociedades que pregonaron el socialismo, yo hizo economías de capital e imperialista, jamás no lo habíamos pensado. Claro, también se dieron otros hechos, ¿no? Hay que nombrarlos. El crack financiero en 1999, donde aparentemente la bolsa de valores iba a arrastrar el capitalismo a su caída definitiva, pero apareció a quien yo llamo el Salvador europeo, el Salvador de Europa, John Maynard Keynes, con sus programas de intervención del Estado vía gasto público, que incluso Franklin Delano Roosevelt lo implanta en Estados Unidos con el New Deal. Hay otro elemento como el estado de bienestar en esa bonanza, ¿no? Pero que después ese estado de bienestar viene decayendo desde el año 1970 del siglo pasado. Y hoy presenciamos un maridaje, un desplazamiento también, esto es bueno acotarlo, de la una atenuación o casi desaparición de la socialdemocracia retomada por lo que llaman algunos autores, incluso conservadores, como la izquierda posmoderna, que no es más que una engallifa, quizá peor que la socialdemocracia. Bueno, la era digital que estamos viviendo. Pasamos de la máquina mecánica de escribir a la máquina eléctrica, a los terminales bancarios, y hoy vivimos en la era digital. Esto está transformando los procesos de socialización. Bueno, señores, estos textos es bueno a veces leerlos o hojearlos, con H o sin H, porque lo bueno de estos autores, más allá de su conservadurismo, es que fueron gente de etiqueta y urbanidad, y eso hay que respetarlo, ¿no? Yo eso en las muchas críticas que le hago yo a algunos compañeros y compañeras es esa irreverencia per se, y finalizan como los llamados dropout que decía Albert Marcuse, en la orilla, ir contra el sistema por el sistema y caer, por desgracia, en necrofilia. Bueno, este es un comentario del texto Mi Historia Universal de J.M. Ciso Martínez y Humberto Bertolio. Gracias.